Bien, Sandrita está. Beatriz Martínez, bienvenidas a Territorios. Qué Así que bueno, bueno. vamos admitiendo a todos. Y bueno, este, Francisca está por entrar también, ¿no, Gonzalo? Kitty, la visita Francisca, A ver, lo veo enseguida, lo voy a ver enseguida, lo voy a llevar mejor. bien, 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 van entrando ahí. Perfecto. Repetimos el tema de los micrófonos, por favor, mientras Y cómo no. Gonza vaya exponiendo, apagamos nuestros micrófonos y si hay alguna pregunta o lo que sea, la escribimos en el chat y bueno, ahí yo voy tomando nota, cosa que se resuelve después, cuando él termine, cuando nos dé un espacio o en la tercera sala. ¿Ok? Bien, Para que esté todo más ordenadito, no haya muchas interrupciones ni interferencias. perfecto. Bien, Gracias. entonces, eh, antes que nada, antes de darle el paso a esta clase magistral que nos va a dar Gonzalo, que gentilmente se prestó para, para hacer esta presentación, eh, les queríamos comentar algo que tiene que ver con territorios. Estamos armando una nueva página web con un nuevo hosting, así que a todos los socios y no socios de territorios les vamos a pedir ciertas cosas que tienen que ver con la visualización de todos ustedes en esta página. En el curso de la semana que viene les vamos a mandar por mail justamente ese pedido para cumplimentarlo. Les agradezco mucho. Realmente va a quedar muy bella esa página. A ver, vamos a admitir a alguien más. Y bueno, si les parece bien ahora, vamos a hacer la presentación de nuestro artista invitado, un querido artista para territorios. Hace mucho que nos acompaña y es una persona muy querida como artista y como persona en este espacio. Así que Gonzalo, Gracias. eh, te voy a pasar justamente eh, la administración de esta sala para que vayamos viendo y que nos vayas contando un poquito con esta clase magistral acerca de la realización de proyectos. Te doy la voz, Gonzalo. Ya, bueno, en realidad a lo mejor puede ser un poco rimbombante llamarle charla magistral. Esta más que eso es una presentación que va desde mi vereda, desde mi vitrina, digamos, de cómo ha sido el desarrollo de una actividad que ha sido vinculada entre lo que es la parte comercial, que me he desempeñado gran parte de mi vida, y la parte artística, y cómo eso me ha permitido visualizar lo que actualmente son las artes visuales desde el punto de vista de, de los, de los negocios, por así decirlo, de los medios de comunicación y cómo se llama, y de los diferentes escenarios en los cuales nosotros nos encontramos. Aquí ustedes van a ver una introducción que habla básicamente de desde la partida, el tema que vimos la semana antepasada con René. En la introducción después vamos a hablar sobre la definición de artistas plásticos o visuales en el entendido de que nosotros tenemos que definir qué es lo que somos, cómo nos consideramos, en qué escenario nos encontramos y cómo quisiéramos que nuestro trabajo fuera presentado en el mundo, porque en el fondo entendemos que el artista es un sujeto que trae, por así decirlo, las características para trabajar algo que lo hace especial y que de alguna manera, manejando las comunicaciones, necesita dar a conocer esa información o esa experiencia. Entonces, considero yo que el artista no es una persona que se forme o se eduque, sino que en el fondo es una persona que nace con ciertas características y que durante la vida uno tiene que de alguna manera ir desarrollando esas actividades. Posteriormente vamos a ver el diagnóstico, un análisis FODA, que es un proceso que usan habitualmente en administración o los ingenieros comerciales para definir todo lo que es, como se llama, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, por eso se llama FODA. Y que en realidad actualmente ya a estas alturas del partido debiera enseñarse incluso a nivel de colegio porque permite desarrollar mejor la propia vida. ¿Mm? Después entonces nos vamos a meter a lo que son los escenarios y los medios, los diferentes escenarios en los cuales se desenvuelve el artista dentro del mundo. Esos escenarios han variado mucho, se han hecho con la dinámica cada vez más complejos y nosotros tenemos que ver y definir exactamente dónde queremos estar, porque ya en este momento es imposible estar en todas partes. ¿Mm?
Y por último, vamos a ver un resumen, un punteo de qué es lo que es un plan y ejecución de un proyecto, en el entendido que los proyectos tienen muchas formas diferentes, desde un proyecto de vida personal, un proyecto de obra artística, un proyecto comercial y un proyecto que tienen asistencialismo, o sea, que vienen asociados con lo que nosotros conocíamos como el mecenazgo. ¿Ya? ¿Se comprende eso? Perfecto, De- Gonzalo. Te pido que te Partamos. acerques más al micrófono. ¿Ya? Lo voy a colocar mejor así. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, se estaba bajando. Perfecto. Entonces, en la introducción, basando en la presentación realizada por René Lagos, quien se refirió a un estilo de Donald Cuspit, The Contemporary and the Historical, que es el personaje que tenemos a mano izquierda de la pantalla, ¿m? Es importante abordar lo siguiente. Y ahí hizo un punteo de lo que hablamos la vez pasada. El arte contemporáneo, sus características y mayores desafíos no son exclusivos al arte. O sea, actualmente vivimos un mundo complejo, lleno de problemáticas de diferente tipo. Y el artista no está ajeno a eso porque nosotros somos seres permeables que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor nos afecta, como a todas las demás personas. Determinar algunos aspectos básicos en donde el sujeto llamado artista comprenda en qué escenario se encuentra desarrollado su vida. Eso es lo que vengo en el fondo, a fomentar a continuación. Ser artista no es un oficio con resultados conocidos y esperados, eso es una forma de vivir, permeable a los estímulos. Ese es el punteo. Producto de la globalización, el artista participa, ¿me lo puedes subir un poquitito que apenas lo veo? Producto de la globalización, el artista participa en un mundo donde la información y la tecnología es más accesible, siendo esto una ventaja y una desventaja. ¿A qué me refiero con eso? Porque la ventaja es que tenemos acceso a información más que nunca, tenemos acceso a un montón de escenarios, pero los procesos se han ido haciendo cada vez más complejos y la competencia cada vez es mayor. Ahora ya no competimos en el barrio, no competimos en la ciudad, no competimos en la nación, competimos en el mundo. Estamos visibles a todo el mundo. Y además de eso tenemos todas las herramientas para que nuestra visibilización pueda ser estudiada, analizada estadísticamente. Incluso cuando nos metemos a, ¿cómo se llama?, a Instagram, nosotros podemos ver la respuesta que tenemos de parte de nuestro público cuando nos están leyendo, ¿cómo se llama?, nuestra información. Por lo tanto, podemos manejar esa estadística, podemos saber los resultados esperados. Ahora, si nosotros no tenemos las pertinencias para estar manejando toda esa información, cada vez más necesaria, es importante entonces recurrir a quienes sí pueden trabajar con esa información para hacer de nuestro trabajo algo mucho más eficiente. Actualmente, prácticamente todas las profesiones lo están haciendo en el mundo entero, desde los presidentes, las empresas, los colegios, y los artistas no somos distintos al resto de los profesionales del mundo. Vamos entonces a definición del artista plástico y o visual. Pasemos al texto que viene como narrativa abajo. Entendemos que el artista en todas sus formas corresponde a un ser humano que tiene ciertas características específicas que se manifiestan fundamentalmente por su creatividad. Un estudio de Instituto Neurociencia de Alicante sugiere que los artistas tienen una composición cerebral diferente. Yo difiero de eso, ¿eh? Esto es una observación que la recogí de internet, pero yo difiero de eso. Al resto de las personas, sea esta verdad o no, todos somos personas que nos desenvolvemos en el mundo artístico sin sacarnos el artista que llevamos dentro. ¿A qué me refiero con esto y por qué difiero de eso? Porque en este momento hay artistas que pueden tener características, pueden tener un TOC, un TIC, lo que sea. O sea, hay N cantidad de variables y especímenes diferentes que de alguna manera quieren expresar lo que sienten o tienen la necesidad de hacerlo. Cada día son más visibles. No todos están en los mismos escenarios, como, qué sé yo, un museo, una galería. Algunos están a lo mejor en el psiquiátrico, pero igual hablan de arte, igual se expresan, igual tienen acceso al mercado si tienen las personas adecuadas como para que puedan comercializar su obra. En el fondo, todos tenemos una palabra en este mundo, todos tenemos una forma de decir las cosas y demostrar lo que nosotros somos. Y dentro de eso vamos considerando a ciertos individuos que mediáticamente van tomando mayor relevancia dentro del mundo de las artes, ¿ya? Y esto no es una casualidad, esto es una situación que se ha producido a través de la historia. O sea, el ejemplo claro estaría en el caso, como se llama, de Salvador Dalí, ¿no es cierto?, que es surrealista, o Max Ernst. Ambos eran amigos y ambos eran surrealistas. Sin embargo,
para el mundo común, el que se conoce como artista destacado es Salvador Dalí, y quien se encargaba de manejar toda su temática y su forma de hacer las cosas era Gala. O sea, podríamos decir que ella fue uno de sus primeros brand managers o encargados de hacer que su obra trascendiera en el tiempo. También pasó eso mismo con Leonardo da Vinci. Si no hubiese sido por Salahí, no existirían los archivos que nosotros conocemos del libro de Salvador Dalí, perdón, de Leonardo da Vinci. Y eso es parte de la historia. O sea, ¿cuántas personas que no tienen acceso a los medios de comunicación han ido quedándose aislados, han ido quedándose fuera, nada más que porque no tuvieron visibilización? ¿Ya? Ese podríamos decir que es el problema fundamental. Entonces nos encontramos que el artista debe, al igual que todo, desenvolverse en un mundo que le toca vivir y constantemente aprender a desarrollar habilidades y estrategias para subsistir y modificar y ejecutarlo. O sea, todos tenemos que de alguna manera, desde donde estamos, desde nuestra vereda, ver exactamente qué nos somos, qué es lo que estamos haciendo y dónde queremos llegar a estar. Y para eso entonces se nos presentan diferentes alternativas. ¿Ya? Pasemos a lo siguiente, Marjorie. Continuamos ahí. Diagnóstico y programa FODA. El FODA es un sistema que cruza 4 variables. Después voy a colocar en territorio simultáneo un ejemplo muy gráfico para que todo el mundo lo pueda entender, pero ya mañana, digamos. Y que básicamente se usaba en un comienzo y se usa todavía en ingeniería comercial. Las variables personales o del individuo o de la empresa son las fortalezas y las debilidades. Esas son características del sujeto, por así decirlo, ¿m? O de la empresa que se presenta, digamos, en el mercado, ¿ya? La fortaleza muestra los talentos, la resiliencia, el esfuerzo, las capacidades personales para poder desarrollar su actividad cualquiera. Pueden ser la capacidad de tener un buen relato, tener acceso a los medios, estar ubicado en un buen sector, una buena vitrina, todo eso son fortalezas del sujeto, o sea, tener acceso al mundo con más facilidades que otros, sin lugar a dudas, es una fortaleza, tener la capacidad de expresión, tener una oratoria, tener una buena imagen, todo eso ayuda en este mundo moderno a tener como fortaleza, le permite presentarse dentro del mundo donde estamos compitiendo todos. Las debilidades personales probablemente pueden ser procrastinación, o sea, dejo para mañana lo que no quiero hacer hoy día. O sea, no, mañana lo hago, eso no lo voy a hacer hoy día. Los miedos, los temores personales son nuestras principales amenazas, o sea, nosotros somos los primeros en bloquear nuestras capacidades o posibilidades de desarrollo. Somos los primeros a decir, no, es que yo no creo que esto vaya a resultar, no, yo no soy competente, no me atrevo a esto, tengo los miedos. Nuestras propias barreras son nuestro principal problema. Y la pereza, pues la flojera, aquellos que dicen, no, me da lata hacer esta cuestión, no quiero hacer, no voy a participar, y vamos dejando para después, y la procrastinación, y todo eso nos va evitando poder desarrollar cualquier tipo de posibilidad de proyecto, ¿ya? Avancemos a la parte de abajo, por favor. Ujú. Las oportunidades y las amenazas son un aspecto externo, eso es lo que el mercado, el mundo que nos rodea, nos va ofreciendo. Existen oportunidades para todo y existen amenazas. Todos tenemos amenazas. Lo que para algunos son oportunidades, sin lugar a duda, para otros puede ser una amenaza. ¿Ah? Ahora, hay que entender que para todos el cielo y el sol sale todos los días. O sea, no es que sea una cosa literalmente así. Cuando yo digo que esto es una debilidad de una persona, en ese momento puede ser una debilidad porque yo soy temeroso y hay una guerra, por ejemplo, y no me atrevo a ir. En cambio, el vecino es tremendamente, tiene una fortaleza, una arrogancia, qué sé yo, que el primero es ponerse y va a la guerra. A lo mejor esa debilidad mía fue la que me permitió salvarme de una guerra. También para que se den cuenta que las cosas no necesariamente las fortalezas son tan extraordinarias ni las debilidades son tan extraordinarias, porque en el mundo las cosas son nomás, ni buenas ni malas, pasan. Y para uno, esa cosa que sucedió puede ser una oportunidad y para otro puede ser una amenaza. Y de eso depende cómo nosotros le hacemos el quite a las amenazas y aprovechamos las oportunidades. La pregunta es, en general, todos saben lo que es el FODA, ¿no? No, yo no lo tengo claro. Ya, es un sistema de administración o de control ¿cómo se llama?, de información que mediante un cruce tú puedes ir dando determinaciones. Sirve tanto para las empresas como para las personas. O sea, si yo tengo que tomar decisiones, primero
viendo en qué situación me encuentro yo. Primero, cuáles son mis capacidades personales y después de eso, y mis debilidades personales. O sea, tengo que conocerme muy bien de lo que estoy haciendo o qué es lo que quiero hacer, y para saber una vez qué es lo que quiero hacer, para poder definir lo que es ese diagnóstico, saber el escenario en el que me voy a desenvolver, tengo que hacer un diagnóstico. Para hacer ese diagnóstico, primero me conozco yo, o conozco la empresa, o la organización, o cómo se llama, el tipo de negocio que estoy haciendo, que quiero hacer, y veo las oportunidades que existen en el mercado, ¿ya? Y cuáles son las amenazas. O sea, tengo a lo mejor posibilidades de poner en alguna galería, sí. ¿Dónde? Tal parte. Esa parte me dejo, me queda cerca, cuáles son los problemas que tengo, cuáles son las competencias que hay, los precios que tengo en el producto, son los adecuados para ese mercado, el público que va a esa galería en particular es el público que se interesará por el trabajo mío o por el trabajo de otro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque uno tiene que definir exactamente dónde uno coloca los huevos, digamos. O sea, a qué galería me voy a dirigir, porque esa galería en particular tiene su cliente. Por ejemplo, si me refiero a los museos tienen fórmulas especiales, o sea, no que sean, no es que, ¿cómo se llama?, sean espacios donde todo lo que estén exhibiendo sea del interés de todas las personas. Por algo se llaman unos museos de arte contemporáneo, otros se llaman de historia natural, otros se llaman, qué sé yo, en fin, de carros antiguos. O sea, se especializan en mantener la recopilación de información y patrimonio de una cultura determinada en periodos determinados. Eso da acceso a gente que tiene interés por buscar ese tipo de cosas. ¿Por qué a veces han perdido vigencia a través de los tiempos? Es porque en el mundo del arte contemporáneo, en el mundo de la tecnología, mejor dicho, los espacios mediáticos, o sea, lo que nosotros conocemos como Internet, nos permite acceder a todo sin tener que ni siquiera movernos desde nuestro asiento, escritorio o la cama. Y esa es la razón por la cual los mismos museos han tenido que obligadamente sacar sistemas para que la gente pueda hacer tour guiados desde sus equipos de computación. O sea, yo puedo recorrer el Prado, ¿no es cierto? O a lo mejor el Hermitage, no lo sé, y otros museos desde el computador, sin tener que necesariamente viajar a España. Esto ha permitido que todo el mundo tenga acceso a diferentes escenarios, pero aún así, dentro de esos escenarios, para todo, en este mundo cada vez más complejo, existe un mercado. Y ese mercado significa que lo que yo hago no necesariamente es de gusto de todas las personas. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer como artistas es ver dónde nosotros debiéramos presentarnos con nuestras cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque en la vida todo tiene un costo, un precio, un desgaste. Se pierde no solamente dinero, sino que se pierde esfuerzo en poder dar a conocer lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros no manejamos bien la información, si no llegamos a los lugares idóneos, en el fondo los medios, como son las galerías de arte, se encargan de manipular de mala forma el trabajo de los artistas. O en otros países en los cuales uno no tiene registro de marca, se encargan de copiarle las cosas sin ni siquiera entregarle un peso al artista. Entonces, todas esas cosas, toda esa reglamentación, el artista necesariamente tiene que saberla. Y si no la sabe, tiene que asociarse y buscar a alguien con quien poder desarrollar todo ese manejo de información. El mundo se ha hecho complejo, las posibilidades son cada vez mayor, pero en este mundo cada vez es más necesario tener personas con quienes trabajar. Y los norteamericanos en ese sentido lo tienen muy claro, o sea, uno difícilmente va a poner en una galería en Estados Unidos, va a tener acceso a los mercados norteamericanos si uno no tiene ¿cómo se llama? Un dealer que se llama, que es el especialista en mercados especializados para cierto tipo de arte. Por lo tanto, uno tiene que tener acceso a esas personas que se encargan en temas que son similares a los que tú produces para que lleguen a los mercados que él conoce que puede llegar. No cualquier tiene la característica para poder desarrollar ese mundo del mercado. El escenario, gracias Marjorie, el escenario entonces en los cuales tenemos acceso a los artistas ha variado mucho. Desde el mecenazgo inicialmente, en la cual nosotros vivíamos, los artistas vivíamos a la sombra o al alero, mejor dicho, de un buen árbol, que podría ser el rey del castillo, que se yo, en fin, o la iglesia católica, para como se llama Miguel Ángel, y así sucesivamente. Hasta nuestros días han pasado muchas cosas. Ha pasado gente muy inteligente como Sachi, por ejemplo, que se ha encargado de manejar, manipular y hacer del arte un negocio. Y entonces ha generado todo un movimiento de lo que es el arte conceptual, el contemporáneo, que sí, todo lo demás,
dejando de lado todo lo que fue la pintura. ¿Mm? Ujú. Lo que estamos viendo en el caso de los museos, estamos mostrando un pequeño video de entretención que dice: los museos guardan el patrimonio específico de los procesos históricos de la sociedad artística y cultural, recopilando obras que son antecedentes sociocultural, similar a las coleccionistas. O sea, muchos de los museos tienen colecciones privadas de personas que han tenido las colecciones en su casa y que las comparten entregándose a los museos. ¿Mm? Ujú. Perfectamente, por ejemplo, tenemos en Perú, ¿no es cierto?, la familia Mujica, que tiene, como se llama, el oro del Perú, y así sucesivamente, de los cuales va quedando poco, porque la gran mayoría de las piezas, según tengo entendido, han sido comercializadas ya, han sido vendidas en su momento. ¿Ah? Como todas las cosas pasan. En el caso del museo, de muchos museos, incluso las obras que se exponen en los grandes museos, los museos de Bellas Artes, son prestadas a veces al gobierno de turno o a, como se llama, o senadores o diputados para ser presentadas en salas especiales donde ellos tienen comida, fiestas y qué sé yo, todo tipo de cosas, o en entidades extranjeras. O sea, cumple un propósito también de aspecto turístico, el mostrar lo que es el patrimonio de, ¿cómo se llama?, de una nación, ¿ya? Esto también genera un montón de problemas, entre otras que de repente puedan desaparecer piezas, por ejemplo, los museos, o que las piezas tengan o sufran deterioro, ¿ya? Por otro lado, también el arte, que en este momento para los artistas le cuesta tanto poder vivir de él, es parte del patrimonio de una nación, y las guerras que se han producido en el mundo entero, lo primero que tratan en los botines es de recapturar todo ese patrimonio de una nación, la riqueza. O sea, en el fondo los artistas tenemos el siguiente problema. Si ustedes revisan Internet, y lo conversábamos con René, nos encontramos con que los diferentes países en el Google, pueden ver, tienen un valor promedio de sueldo, o como se llama, ingreso promedio de un artista, era como se llama, tienen un problema que no necesariamente se sabe exactamente cuál es el valor real en un país en relación a otro, los precios y los valores de los artistas. Y eso, ¿por qué se está dando? Porque uno de los factores más especulativos que existe en el mundo entero está dado por el arte, por la capacidad de crear una pieza única. Los juegos de Fabergé, por ejemplo, son piezas únicas, y así sucesivamente. Y además de eso, existe el factor entonces cada vez mayor especulativo. O sea, en la manipulación, el manejo de lo que es el arte y del artista, ¿ah?, como lo hizo Sachi en su momento con todo lo que era el arte conceptual, y que después dijo, ha vuelto la pintura en gloria y majestad, y entonces nace un nuevo mundo del arte con nuevos seguidores, nuevos personajes. Es todo un proceso que no necesariamente como se llama, nos muestran que hay algo lineal, sino que fundamentalmente el artista y su obra sufren necesariamente todo un proceso de especulación. Y va a depender el mundo y cómo lo maneje el artista, a dónde va a llegar con su obra necesariamente. Yo sé que para muchos la crítica de decir, no, es que mi obra es buena y a mí me interesan los museos, no me interesa el mercado de las artes y todo lo demás, necesariamente, sí o sí, que en el mundo especulativo, los escenarios que existen son múltiples para artistas, pero uno tiene que de alguna manera saber en qué mundo se va a meter. Y no solamente eso, hay muchos circuitos, o sea, hay tantos circuitos como galerías hay, como artistas hay. Algunos de barrio, otros de sectores más amplios, otros de ciudades, otros de países. La misma región uno va buscando y hay personajes que destacan, pero no destacan más allá de eso. También se producen situaciones en las cuales el marketing y la publicidad hacen necesariamente que se les dé vitrina a ciertos personajes, y se eliminen y queden a la cola todos los que estaban esperando su espacio para poder exhibir. Me refiero a ¿cómo se llama? Laferte, en el caso de Chile, que generó todo un problema y conflicto. Al final terminó renunciando quien había curado, porque le generó un espacio a Mon Laferte, dejando a muchos artistas en el camino. Los artistas, por supuesto, reclamaron por no respetarse los espacios. Todo ese tipo de situación es un problema que de alguna manera el artista como profesional tiene que aprender a regular y hacerse respetar. Y para eso, nos guste o no nos guste, o profesionalizamos el gremio y nos transformamos en un profesional igual que todos los demás, tomando respeto y bajando los egos, dejando los egos fundamentalmente para lo que es la creación personal, pero entendiendo que participamos de un mundo más complejo, o sencillamente vamos a ser siempre personas, sujetos manipulados, oportunistas, que tratan de sacarle partido a la capacidad creativa porque creen más en lo que uno hace que ellos mismos. Ujú.
El problema fundamentalmente entonces radica en las competencias del artista y en la capacidad para entender a dónde quiere llegar con su obra, a qué puerto quiere llegar con su obra. Cuando uno tiene claro eso, uno tiene que ya puede, teniendo claro eso, definir cuáles van a ser los costos y buscar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las necesidades que generan el órgano. O sea, uno tiene que recurrir a quiénes o a qué espacio acudir para poder sacar adelante todo su proceso. La tecnología. En este momento, por ejemplo, en el extranjero, tengo una amiga que de hecho íbamos a trabajar para hacer un proyecto de Europa y Chile. Al final se quedó pegada en Europa. Está trabajando en backstage con los escultores que van a la Bienal de Venecia, grandes escultores, y ella es arquitecto, vive en Londres, y tiene la particularidad de que lo que ella hace es desarrollar las ideas de los escultores, las transforma ¿cómo se llama? En planos, en maquetas, en factibilidad de costo de producción, en materialidad, y al final se entrega entonces a la industria que le va a hacer con tecnología la obra al escultor. O sea, cada vez existe una mayor participación para el artista en el mundo entero ¿cómo se llama?, de tecnologías especiales para poder cumplir con los requerimientos de los escenarios, independientes ¿cómo se llama?, del lenguaje que usa, la materialidad que usa y todo lo demás. Cada vez es mayor tener acceso a manejar otro tipo de herramientas para poder estar donde uno quiere estar. Sigamos adelante, Marjorie, de la galería. Estamos en la galería, ya, perdón. Fui yo que me perdí y me entusiasmé. El caso de la galería, esta es una vitrina y un espacio de activación del mercado del artista, promoviendo la exposición del artista, ¿ya?, y su obra. Cumple el rol de mediación, difusión y promoción y comercialización. Pero en realidad, quien necesariamente tiene que hacer la comercialización muchas veces en estos escenarios es el propio artista. Tiene que mostrar la cara y venderse de la mejor manera posible. Esto es una metodología bastante clásica de lo que era el artista antiguamente. Las galerías han cambiado sus modalidades y en el fondo se han dedicado a hacer como una tienda más de, ¿cómo se llama?, de cualquier parte respecto a lo que hacen como difusión de la obra. Y muchas veces las galerías más cómodas o las más incipientes, las más nuevas, se encargan de cobrarle al artista por el espacio que va a ocupar y una comisión por venta, pero en el fondo no tienen ni cartera de clientes como para poder vender ese producto, o no tienen las capacidades de difusión para llegar al mercado que a lo mejor es del interés de ese artista. Entonces, el artista, si no sabe dónde está metiéndose, probablemente va a ser un costo que no debiera haber incurrido. O sea, está gastando poniendo los huevos en la canasta a lo mejor equivocada. Por el contrario, aquellos artistas que saben exactamente cómo funciona esa galería en particular, a qué mercado tiene acceso y es de su interés, entonces está en el lugar indicado. Muchas galerías, por ejemplo, incurren en gastos no solamente de ellos, sino que también del artista para llegar a los mercados internacionales, porque las galerías, por ejemplo, si voy al Basel de Miami, quieren estar en ese escenario porque se promueven como galería. Uno, al artista también le interesa porque le significa entrar a un mercado, ¿cómo se llama?, diferente. Y esa simbiosis, esa mezcla, esa asociatividad que tiene un costo efectivamente, es el precio que uno tiene que aprender a pagar si uno quiere estar en los mercados adecuados. Entonces, las galerías cumplen ese rol. Adelante, Marjorie, pasemos al siguiente escenario. Estas son las ferias. Las ferias hoy cada vez son más eficientes y cumplen más el rol de mediación. Es un espacio físico que concentra por un tiempo determinado la exhibición de obras de diversos estilos, técnicas y lenguajes artísticos de varios orígenes, donde el público y los artistas pueden interactuar en una experiencia única y cercana. Esto ha pasado a ser tremendamente importante para el artista porque ha sido el mejor contacto que tiene con un público que le está enseñando al mismo artista primero cómo comunicarse, cómo dialogar, cómo vincularse con ese público, ver exactamente qué es lo que le gustó de su trabajo, primera cosa, qué es lo que no le gustó. Y las preguntas que hacen son tan importantes como uno mismo. Entonces uno de alguna manera aterriza en ese escenario lo que uno hace, que uno lo hace en el silencio de su taller en un momento determinado y ahí pasa a ser parte de la vitrina. Y entonces, como ustedes vieron ahí, incluso salgo yo trabajando en la misma feria como para que la gente vea cómo voy solucionando problemas. O sea, una de las cosas importantes es que el artista tenga la capacidad de mostrarse y de vincularse
con la gente y una forma es hacer la mediación mostrando sus técnicas para que la gente vaya entendiendo cómo llega con su lenguaje y sus técnicas a ese escenario. Esto lo tienen muy claro las galerías y de hecho las mismas galerías han buscado tener participación de ese mismo universo, de las ferias. También comparten parte de esos escenarios pagando los espacios para llevar a sus propios artistas, ¿ya? A su vez, muchos artistas tienen estos espacios donde las galerías también van a ver exactamente sus capacidades personales. Entonces pasan a ser, cumplen un rol importante. Ese proceso de mediación es, yo creo que uno de los aspectos que más fuerza está teniendo en estos momentos en el mundo contemporáneo, ¿ya? Y ahora entonces vamos a hablar de otro nuevo escenario, que es el Internet. Y ahí yo quisiera dejar a la Pancha, a la Francisca Reyes, que en el fondo ella es mi brand manager, es la que está trabajando conmigo y no siendo ella especialista en arte, es ingeniero comercial y por lo tanto se está encargando y vamos juntos creciendo y desarrollando nuestras estrategias para que esto funcione. Me gustaría que tú hablaras un poquitito sobre esto, Francisca. Hola, sí, ya, acá estoy. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, mucho gusto. Qué bueno, muy agradecida de la invitación. Y como dijo Gonzalo, justamente mi fuerte no es el arte, soy nuevita en esto de las industrias creativas, del mundo artístico, pero justamente mis dominios son la parte, bueno, comercial. Yo hace unos años estoy trabajando en marketing, especialmente en marketing digital, y ahí estoy apoyando a Gonzalo justamente, no solo con el tema como de esta modernización, este escenario globalizado que nos da el Internet, sino que también en la parte como de su marca personal. Gonzalo ya en hartos puntos tocó la importancia del Internet y de las ventajas y desventajas también, de estar más expuesto, es más globalizado, es todo más, gracias al Internet tenemos más inmediación en todo, no solo en la creación como artista, porque hay muchas herramientas que nos pueden ayudar en la parte creativa, herramientas tecnológicas, pero también nos acerca a la gente en cualquier parte del mundo. O sea, esto, por ejemplo, con las redes sociales, se genera una comunidad, que es parecido de repente a la interacción que pasa en las ferias que estaba hablando Gonzalo recién, porque hay una cercanía, las redes sociales te permiten hacer una segmentación y acercarte a las personas, al target que realmente está conectado con esto de las artes, que valora esta industria. Y también está la parte comercial, o sea, también las herramientas comerciales que te entrega el Internet son también de mucha rapidez, de mucha eficiencia. eh, Ahí pasó. Entonces, bueno, Gonzalo ya en verdad ya había tocado hartas veces este punto, menos mal, porque en verdad es importante, es lo que se viene ahora. O sea, hay que subirse a la tecnología, hay que subirse a las redes sociales, o si no, de verdad uno se va quedando atrás. Ujú. Eh, pero eso, no sé qué más podría ahondar, no sé si tienen alguna pregunta sobre este punto, o lo vemos al final. Eh, Ah, perdón, se me queda una cosita en el tintero. sí, Aparte de esto del manejo de redes sociales y de marketing, también con Gonzalo estamos trabajando la parte como de marca personal. Un artista, claro, genera su producto, que es su obra, pero también es súper importante crear la marca personal. Y esto se hace de manera más eficiente, más optimizado, gracias al Internet y a las redes sociales. Entonces eso también lo hemos estado trabajando con Gonzalo, con Gozo, Vidal, que esa es su marca, de hecho. A raíz de eso, justamente, ya tengo en INAPI, está pagado, qué sé yo, el dominio y el registro de marca de Gozo Vidal, que es Exacto. en mi marca hace mucho rato, pero ahora está registrada, porque a partir de eso, entonces, no solamente desarrollamos obras, sino que al margen de la obra de arte, vamos a desarrollar toda una línea paralela que estaría dentro del ámbito de lo que se llama las industrias creativas. Y las ah, industrias creativas es todo un mundo diferente a lo que nosotros entendemos. Quizás lo más cercano que ustedes conocen podría ser lo que conocen de Brito u otras personas que sacan, artistas que sacan, no sé, sus productos como bandejas, poleras, bolsos y un montón de otras zapatillas, bicicletas y qué sé yo. ¿Ya? O Exacto. sea, todo lo que es merchandising que se llama, exacto. directo con el arte. Pero al margen, adicionalmente a eso existe otro aspecto y que es este punto que viene a continuación. Por favor, Marjorie, vamos al siguiente escenario, que es un escenario de asociatividad. Aquí la colaboración entre artistas y también con otros profesionales de artistas de diferentes áreas, complementarias o industriales creativos, donde cada uno trabaja individualmente, pero potenciándose para lograr mayores alcances y disminución de costos en el proceso de difusión y de comercialización. Como les dije en un comienzo, el problema fundamental del artista es el esfuerzo que hace por llegar a que su trabajo
llegue a buen puerto, llegue a buenas manos. Entonces, hay muchas estrategias, no una ni dos, hay miles de posibilidades en las cuales uno asociativamente llega a desarrollar escenarios posibles de comercialización en la cual está involucrado el trabajo de ustedes. Y eso lo hace un escenario nuevo y mucho más interesante que ser simplemente un artista que va en la galería o que está trabajando en el museo, por lo menos así lo veo yo. Para mí es un mundo de posibilidades que me tocó verlo en algún momento en viajes al extranjero, especialmente con los norteamericanos, que son bien avesados en esto y que en general muchos terminan haciendo sus propias galerías de arte, Ujú. ¿ya? Y junto con eso, merchandising, qué sé yo. En algún momento me tocó ver, por ejemplo, un grupo de artistas que compraron un edificio antiguo de la periferia de una ciudad y la construyeron, ¿cómo se llama? La modificaron, generando diferentes tipos de galerías en su interior, diferentes sectores como cafetería, restaurantes y qué sé yo, en fin, que daba servicio a la comunidad de su entorno, ¿ya? Y además de eso tenían visitas guiadas a los talleres de los diferentes artistas que compartían el espacio, que eran en el fondo los dueños. Para eso, entonces, los artistas lo que hicieron fue contratar los servicios de un ingeniero comercial, generaron un administrador y hacían todo un plan de acción que les permitía a ellos vivir y financiar todo su trabajo personal a partir de todo ese emprendimiento que era una empresa creativa que daba servicio a la comunidad, tenía capacidades de hacer turismo, desarrollaba la gastronomía, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Y eran empresarios además. Y dentro de ese ámbito, entonces estamos metidos en este momento justamente con Francisca, que está aquí en la reunión, con José Miguel, que también está presente acá, porque estamos desarrollando justamente una corporación, una organización que va a desarrollar proyectos que tienen relación directa con los artistas, con nosotros mismos, con nuestro trabajo, pero con otro tipo de empresarios, con gente que tienen otras inversiones, que tienen otros capitales y se mueven en otros escenarios diferentes, más otros encargados de turismo, la Kitty, por ejemplo, en la parte de gastronomía, y eso nos va a permitir entonces desarrollar futuros proyectos de otra envergadura y que lo estamos en este momento desarrollando y estamos viendo exactamente cuáles son las posibilidades de proyectos para postular a capitales que nos permitan financiar nuestros gustos, por así decirlo, nuestro proyecto en cuestión. Entonces, ya no somos solamente artistas, no solo somos solamente ingenieros comerciales, no solamente, ¿cómo se llama? Son gente especializada en turismo, no solamente gente especializada en gastronomía, sino que estamos unificando fuerzas. Y como lo dijo la Gestalt, y todos ustedes la conocen perfectamente bien, la suma el todo es mayor que la suma de sus partes. Y en ese escenario, creo que es en el siglo XXI, es donde nosotros como artistas debiéramos estar. Ujú. Eso es básicamente lo que les planteo. Las artes históricamente han vivido bajo el apoyo del mecenazgo y en la actualidad esa fórmula de asistencialismo permanece cambiando solo su contexto. Existen diversos financiamientos al trabajo de un artista, organizaciones no gubernamentales, las ONG, justamente que es la que estamos haciendo nosotros, nacionales que pasan a ser a forma internacional. O sea, si yo estoy hablando de una corporación, las corporaciones son funcionan internacionalmente y tienen la capacidad de apalancar, o como se llama, de asirse, mejor dicho, porque la palabra apalancar es como un poco feo, asirse de capitales que vienen de otras naciones y que les interesa desarrollar proyectos de similares iniciativas, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer. Ley de donaciones. Existe en Chile lo que se llama la ley Valdés, que tiene la particularidad de hacer que las grandes empresas, las organizaciones, la minería, que se yo, incluso empresarios privados que tienen muy alto ingreso en algún momento determinado por efectos contables, quieren descontar parte de sus impuestos, que cada vez son mayores en Latinoamérica, ¿ya? Y al hacer eso, en el fondo financian, desarrollan proyectos de artistas y a su vez ellos capitalizan en cosas que pueden ser colecciones justamente de arte nuevas. O sea, las posibilidades que estoy mostrándoles son absolutamente otras, ¿ya? La ley de donaciones sería una, por ejemplo. ¿Qué es lo que se requiere ahí? Gente especializada que conozca cómo funcionan esas leyes, cómo funcionan los sistemas contables para poder hacer que las platas lleguen entonces a los bolsillos de ustedes para poder desarrollar proyectos, ¿ya?
Entonces está dirigido a personas naturales o empresas que buscan disminuir sus cargos tributarios apoyando la gestión de un artista. Ley Valdés en el caso de Chile. Bueno, estamos sacando otras leyes nuevas, pero es para otro comentario, otro momento. El Ministerio de las Artes y la Cultura y sus diversos fondos para la creación, la producción, difusión, investigación, traslado de obra de artistas invitados a eventos locales y globales, infraestructuras, festivales y ferias, etcétera. Es lo que en el fondo financian como proyecto los ministerios de arte y la cultura en los diferentes países, ¿ya? Ahora, hay países que están más avanzados en todo esto y tienen incluso una tributación al respecto. El caso de México, por ejemplo. México, el artista paga sus impuestos con obra, ¿ya? Y entonces el Departamento de Hacienda, ¿ya? Tiene tasadores, especialistas en arte, que dicen cuánto vale su obra en relación a los impuestos que tiene que pagar. Ah, esa. Una vez que Claro, una vez que está aceptada la obra por el Departamento de Hacienda, entonces la incorporan al patrimonio del Estado de México y esa obra pasa a ser de uso público y va a un espacio de exhibición público con una placa que habla de quién es la obra y cómo llegó a ese espacio, como con financiamiento tributario. También pasa que otros artistas quieren pagar sus impuestos con ciertas obras que son rechazadas por el servicio tributario de Hacienda de México, y entonces tiene que necesariamente pagarla en términos de dinero efectivo. Eso hace que los sistemas de financiamiento de fondos culturales para los artistas de México sea de otra envergadura, que no salga única y exclusivamente del trabajo de otras actividades, como el caso de Chile, que sale del Heraldo, pero en la cual todavía los artistas no tributamos, no pagamos impuestos por nuestros fondos. Pero eso no va a durar mucho más, puesto que ya han aparecido en Chile justamente todas las instancias de lo que se llaman industrias creativas e industrias culturales. Este año se lanza su primer evento, ahora en Chile, ahora en abril, tengo entendido, ya. Me encantaría poder ir. Y en un momento determinado estuvimos viendo con Francisca si participábamos o no, y creemos que es muy prematuro para hacerlo, pero sí sería muy oportuno visitarlo justamente para ver en qué ámbito se desempeña, porque el Claro. potencial que tiene es enorme, ¿ya? Enorme porque, como les digo, incluso va a intervenir los aspectos que puedan desarrollarse en otro mundo, en otro universo distinto a lo que nosotros conocemos actualmente. ¿Ah? Se va a Eh, cortar esta sala, nos volvemos a conectar con el mismo link, Gonzalo, a todos tus invitados. Bien, Perfecto. La continuación va a ser proyecto. muy bien. Sabiduría de tu experiencia, con Sí, una capacidad totalmente. de un artista del siglo XXI, digamos, está todo incluido. Totalmente, claro. Para allá vamos, estimado amigo, para allá vamos, Luis. Si nos quedamos mirando cómo pasa el escenario de todos los artistas famosos y no hacemos nuestro propio esfuerzo, eh, no le sacamos partido, nosotros no podemos vivir de lo que hacemos. Mm, Y la totalmente. importancia de trabajar proyectos es que justamente estos, ya sean financiados, proyectos que sean estatales o que sean privados, te permite financiar cualquier evento. El artista es mucho más de lo que él cree. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacernos cargo. Exacto, generar Claro. todo esto que me parece Somos tan valioso. empresarios. Somos Igual empresarios. creo que también hay un tema de que a veces no están apoyados los artistas como deberían, ¿no? Tampoco es tan fácil generarlo, porque también tiene que ver con las políticas de turno, con los momentos en que se viven en los países, y creo que eso también complica bastante, ¿no? El camino del artista, me parece. El problema, Patricia, es que esto es una papa caliente, le podríamos decir, para Mm. aquellos que no entienden cómo hacerlo. O sea, Claro, claro. Esto sí es una apertura a saber y a conocer, ¿no es cierto? El camino. Eso es claro, fabuloso, sí, es fabuloso. Exacto. Mm. ¿No? Y se abren nuevas posibilidades de pronto. Sí, Eh, porque desconocimiento, ¿no? Que exacto, no, y a veces no sabemos cómo hacer. hay que aprender también a gestionar este tipo de cosas. Estaba escuchando a Sí, Gonzalo cuando nos habló de México y de cómo un artista a través de su obra puede tributar de pronto, ¿no? Eh, que hay ciertas leyes en algunos países que le facilitan también al artista no solamente su subsistencia, ¿no? Y sino que esa obra queda en poder del Estado y que también entra en patrimonio. claro, obvio. Así que creo que Pero es más que sí, interesante todo.
todo Me llama la esto. atención esto de que puedan rechazarlo. La gracia de eso es que eso al tributar te da derecho, se da derecho al sistema de salud y al sistema de previsión como cualquier Claro, ciudadano del mundo. Ciudadano. Sí, es lo que sí. se quiere lograr acá. Por supuesto, pero Sí. en el fondo es eso. O sea, en este momento, en casi todos los países latinoamericanos, el sistema de salud funciona casi como si fuera un subsidio para el artista. ¿Mm? Ujú. Y eso no debiera ser. Sí. Eso no debiera ser. En este momento se están formando cooperativas en Santiago para tener acceso a vivienda, cosa que antiguamente no existía. Se están formando centros de trabajo comunitario para poder tener galerías o tiendas en diferentes sectores de Santiago, ¿ya? Y eso tampoco existía antes. Entonces ahora vamos al tema que nos convoca antes de que se nos vaya la tarde, y dice, ¿cómo planificar y ejecutar un proyecto artístico? Estos son tips básicos que uno usa tanto para un proyecto de uso personal como de financiamiento a través de, cómo se llaman, los procesos gubernamentales. Aquí en Chile tenemos diferentes procesos gubernamentales, pero las pautas en general son estas. Primero, uno tiene que saber hacer un diagnóstico del escenario de lo que uno va a plantear. O sea, no se trata de que yo llegue y realice un proyecto y diga, yo quiero entonces hacer un escenario en el cual voy a jugar a levantar, no sé, una escultura en la plaza de armas de Copiapó, por ejemplo, la región donde yo vivo. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer eso. No se trata de eso. Si uno como artista sabe, como profesional sabe en el escenario donde se encuentra ubicado, uno se da cuenta exactamente a través de un FODA de cuáles son las necesidades que existen en ese momento. Entonces uno a partir de esas necesidades, uno sabe las oportunidades a las que se encuentra enfrentado. Esas necesidades te abran al tiro a lo mejor una oportunidad de un proyecto, de negocio, que podría ser rentable a lo mejor una entidad como el gobierno, si que tiene un uso público o tiene un impacto social importante. Pero si no es así, y está dentro de un territorio a lo mejor de otra índole, cabe en el ámbito de lo privado, y entonces pasa a ser del interés del privado que quiere de alguna forma hacer un aporte al financiamiento como aporte a la comunidad. ¿Mm? Ujú. Entonces, dice la Cristín, hay que crear la necesidad. Yo la verdad es que de repente, claro, si uno efectivamente tiene razón, o sea, si uno no ¿cómo se llama? Muchas veces existe la necesidad, pero en otras oportunidades el artista y sus capacidades creativas genera la necesidad. Nosotros, por ejemplo, con Francisca, sin hablar mucho en cuestión, digamos, voy a decir, hemos encontrado ciertos nichos que nosotros pretendemos desarrollar y que va a tener un impacto regional, comunal, y por supuesto va a desarrollar la actividad de varios profesionales. Justamente esa es la razón por la cual estamos armando una corporación. Además que al tener una corporación, y entonces eso significa que aunque no sea con fines de lucro, eso permite que uno tenga acceso a capitales, a financiamiento, porque tiene un rol tributario que para el Estado es de primera categoría y como tal uno pasa a ser una empresa, aunque sea sin fines de lucro. Y por lo tanto, eso entonces me permite a mí acceder a los créditos que son fondos de fomento nacional, que son absolutamente comerciales, pero que no están hechos para hacerse rico o enriquecerse, sino que permiten desarrollar proyectos que tengan un impacto social enorme. Y así entonces va desarrollándose una comuna, una región y en el fondo los países. ¿Ya? Entonces, tenemos listo lo que es el diagnóstico y le he mostrado algunos bocetos de lo que estoy diciéndole. Entonces, hay que fijarse entonces una vez que uno ya tiene el proyecto claro de lo que quiere hacer, buscar cuál es el objetivo general, cuál es la principal idea que uno quiere desarrollar. Lo que quiero desarrollar es una exposición, lo que quiero desarrollar es un emprendimiento, lo que quiero desarrollar es la comercialización, lo que quiero desarrollar es la difusión. Todo eso puede ser un propósito. O sea, hay proyectos para la difusión, hay proyectos para la comercialización, hay proyectos para la producción, hay proyectos para mediación con la comunidad. Hay muchas fórmulas para desarrollar ideas que se transformen en proyectos, ¿ya? Definidas estas, entonces tenemos determinado lo que consideramos un objetivo general. Ese objetivo general generalmente va acompañado con objetivos específicos. El objetivo específico es qué es lo que se quiere hacer en cuestión. O sea, yo quiero hacer una exposición, ya, pero después el objetivo específico, exposición de pintura de tal tipo, con tantas obras, en tal lugar, descripción viene a continuación entonces de eso. Y los objetivos transversales
son aquellos que de alguna manera afectan a todos los participantes, tanto los que participan directamente como a los medios, a la parte de mediación. El impacto que va a generar en el fondo genera un objetivo transversal, ¿ya? Ese sería los tres escenarios que uno tiene que resolver como pregunta y como respuesta. Después viene la descripción del proyecto, explicación detallada y por etapas de desarrollo del proyecto, propósito, definición directo, beneficiarios directos, beneficiarios indirectos. Aquí beneficiarios directos soy yo, por ejemplo. Si yo estoy haciendo el proyecto y lo estoy haciendo con 3 personas más o 5 personas más, nosotros 5 vamos a ser los 5 beneficiarios directos. Si lo estoy haciendo además de eso con otros profesionales que son de una comuna determinada, también van a ser beneficiarios directos. Pero al margen de eso, nosotros vamos a hacer participar al resto de la comunidad dentro de ese ámbito. Y todo el resto de la comunidad van a ser beneficiarios indirectos, ¿ya? Cuando uno tiene una galería de arte, los beneficiarios directos son el artista, el dueño de la galería de arte, son beneficiarios directos. Y los indirectos van a ser toda la comunidad y el entorno que tiene, más las visitas que vayan a visitar la feria. ¿Por qué razón? Porque indirectamente todo el barrio se ve atraído y tiene un mayor impacto porque se le acerca mayor cantidad de gente al lugar. Por lo tanto, genera un espacio de actividad económica que invita a que se instalen ahí cafeterías, restaurantes y otro tipo de actividad económica. ¿Me entienden? Y así es como Sí. se van generando los barrios de interés, como en el caso de San Telmo, ¿ya? Que tienen en Buenos Aires, que tienen un montón de puestos distintos. O las ferias comerciales que se producen todos los fines de semana que generan cierto impacto en la comunidad y todo el mundo sabe dónde están. ¿Ya? Por otro lado, eh, tenemos entonces dentro de los proyectos, la descripción de los proyectos, los beneficiarios indirectos, grupos etarios. ¿A quién voy dirigiéndome con el proyecto? Si quiero dedicar a atender a los adultos mayores, a los adultos comunes y corrientes, a mujeres solamente, a mujeres y hombres, o solamente a niños. Esos son los grupos etarios a los cuales yo me voy a dirigir. Uno tiene que tener muy claro qué es lo que está haciendo y para quién. ¿Ya? Ujú. Eso, y después, entonces, una vez definido eso, uno ya puede definir lo que es el impacto esperado. Yo creo que mi proyecto, o sea, tengo claro que mi proyecto va a tocar a tantas personas de tal grupo etario, de tal sector, y van a ser beneficiados por tal y tales cosas. ¿Mm? Eh, aquí, antecedentes estadísticos concretos si existen. Por ejemplo, en este momento, las estadísticas es un factor importante. Si ustedes están en Instagram, todos los que están en Instagram, saben que Instagram, cuando ustedes suben algo, tiene una estadística. Y entonces ustedes van viendo cuántas personas lo vieron, qué impacto tuvo, qué porcentaje de gente que no es del grupo está presente, qué porcentaje del grupo no está presente. Todos esos aspectos son importantes porque como dice Don Quijote de la Mancha, dice, señor, los perros ladran. Entonces el otro, Don Quijote le dice, sí, le dice, señal que cabalgamos. Es exactamente lo mismo, esa es la metáfora de que nosotros necesitamos saber exactamente el impacto que estamos produciendo, por lo que estamos haciendo, tenerlo muy claro y saber exactamente dónde vamos a llegar con todo eso. Y esa es la razón por la cual funcionan los medios. Actividades del proyecto. Descripción de cada actividad es en orden cronológico y por etapa. Esto es una carta Gantt. ¿Ustedes saben que es una carta Gantt? Yo creo que sí. ¿O no? La No, carta Gantt es como, ya, la carta Gantt es como cuando yo hago en el calendario, digo ya, del día 1 al día 2 voy a hacer la actividad tanto, del día 2 al día 3 voy a hacer la actividad tanto, y del día 3 al 5 voy a hacer esto, voy a descansar el 6 y el 7, el 8 y el 9 voy a hacer estas y estas y estas otras actividades, el 10 voy a hacer esto otro, entonces uno va calendarizando, ¿ya? En el caso de ingeniería comercial, esto se complica un poco cuando uno usa lo que se llama un PERT o un PCS. ¿Qué significa eso? Que demuestra no solamente la actividad, no solamente la ruta que va a ser en términos de fecha, sino que además toda la información que es requerida para desarrollar la actividad dentro de ese periodo. Eso, pues, que puede sonar muy complejo, es tremendamente útil para efectos de poder manejarse dentro de una ruta de trabajo para desarrollar un proyecto. Lo hace más eficiente y evita los errores, ¿ya? De hecho, en computación en este momento uno puede entregarle toda la información al computador y el computador te desarrolla el proyecto prácticamente con las etapas pertinentes y te pone dónde están los cuellos de botella que se podrían producir. De esa exacto. manera, entonces, la tecnología ayuda
a que uno pueda ser más eficiente en su trabajo. Cuando uno dice, mira, sí, yo creo que me voy a demorar en la obra en producirla, no sé, 15 días, y después en mandarla, por ejemplo, a Buenos Aires me voy a demorar 10 días, o 20 días, o un mes. Yo ya sé que la René me mandó a hacer un par de cuadros que tengo que enviarlo a la brevedad posible, pero ya tengo claro cuánto me va a costar el correo para enviarlo, cuántos son los tiempos mínimos y los tiempos máximos esperados para que esto llegue a Buenos Aires y de qué forma es más eficiente. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, no solamente hacer la obra. Sea esta buena o mala, las cosas tienen que cumplir un montón de otros protocolos, ¿ya? Ujú. Entonces, viene a continuación el punto 5. ¿Cuáles son los costos? Costos generales de producción. Los costos generales de producción son todo lo básico para que esto sea necesario. O sea, eh, yo voy a tener que comprar la materia prima, las telas, por ejemplo, si voy a hacer obra. Entonces tengo que comprar las pinturas, tengo que comprar los bastidores, tengo que comprar las telas, tengo que comprar, ¿cómo se llama? La implanadora, los corchetes para colocar esto, el sistema de protección del embalaje de la obra. Todo eso son costos de producción. Los costos de inversión se refieren fundamentalmente a lo que son maquinaria, todo aquello que no se utiliza solamente en el evento, sino que queda como una herramienta de trabajo futuro. Por supuesto, no voy a ocuparlo como inversión la engrapadora, porque eso no tiene sentido, o el martillo, no tiene sentido. Pero sí, por ejemplo, el computador que yo voy a necesitar, o un plotter de corte, o una impresora, todo eso son inversión, ¿ya? Son maquinaria en el fondo, ¿ya? Eso es inversión de un proyecto. Y eso entonces me permite, si yo me quedo con ese producto de inversión, me permite después desarrollar nuevos proyectos que puede también requerir más inversión en este ámbito, ¿ya? Después, costo de difusión. ¿Cuánto es lo que yo necesito o requiero en términos de dinero para contratar? Ya sea para hacer flyer, para hacer pendones, para hacer vía pública, para hacer radio, televisión, Para medios de... community manager. Exacto, Exacto. todo eso va metido en difusión y eso tiene un costo, ¿ya? Que uno tiene que tenerlo claro, porque si no nos manejamos por bolita de dulce, algo muy entretenido, qué sé yo, muy apasionado será esto, pero todo tiene un valor. El tiempo que le destinamos a todo tiene un precio también, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que saber colocar la mano de obra como un factor importante de costo en nuestro producto, ¿ya? Porque Ujú. es parte de generar una producción, ¿ya? Y entonces vienen los honorarios propios y los honorarios de terceros. Por ejemplo, yo en un proyecto tengo que considerar mis costos personales, los costos de Francisca si va conmigo en el asunto, o los costos, como se llama, de una persona que se va a encargar de otra cosa, como en la parte de manejar registro fotográfico o filmaciones. Digo, todo eso tiene un precio, un valor. O sea, Claro. yo en este momento juego a ser un empresario y pago honorarios mensuales a Francisca y junto con eso además le pago un porcentaje sobre las ventas que logramos entender que se hacen. Y ya sea que las haga yo las ventas o las haga ella, se respeta su porcentaje porque es parte del compromiso mutuo. Y eso en general tiene que ser bajo un contrato, ¿ya? Estipulado por las partes y acordado por las partes. Y eso entonces hace que seamos serios profesionalmente y que tengamos la capacidad asociativa para desarrollar un modelo de negocio que permita que yo como artista pueda dedicarme a la pintura. Exacto. ¿De acuerdo? Ya, por último viene el financiamiento. Y aquí es donde viene la parte pelúa. ¿De dónde saco las platas? Entonces, claro, existe la posibilidad de aportes propios al proyecto. ¿Cuándo yo hago aportes propios? Yo hago aportes propios que son financieros y económicos. Financieros sería la parte de dinero, ¿ya? Del flujo que permite un flujo de caja, y el costo económico significa que yo voy a aportar con parte de los bienes que yo tengo. Por ejemplo, si yo me voy a trasladar a Copiapó con las obras y tengo mi auto, yo voy a aportar con mi auto, que es un bien que ya tengo. Entonces, un bien económico que yo lo valoro dentro del proyecto. Digo, yo voy a pagar gasolina para ir a Copiapó y aporto esa gasolina por un valor de $20 para ir a Copiapó, qué sé yo, con mi vehículo y ¿cómo se llama? Y el costo de llevar mi vehículo a Copiapó significa $30 más, que sería lo que me costaría arrendar un traslado de cualquier cosa por otro lado. Entonces, yo estoy aportando propiamente $50, por decirle a ustedes algo. Yo me refiero en dólares porque es una moneda internacional que todos conocemos, ¿ya? Eso sería un aporte previo en términos de un proyecto. Aportes de tercero al proyecto, por ejemplo, donaciones, la ley de donaciones que les acabo de dar, los canjes, son muy conocidos entre todos los artistas cuando uno hace canje. Mira, yo te doy, qué sé yo,
una obra, tú me das tanto espacio de difusión o tú me imprimes tal cosa, qué sé yo, en fin. Nosotros tenemos tenemos un empresario muy conocido en Chile, que era una enmarcadora de obras, de cuadros en Chile, en las cuales muchas veces los artistas le dejaban, porque no tenían capital, le dejaban una obra en donación al, a la enmarcadora. Entonces le pagaba el costo de la materia más prima, pero todo lo que era la mano de obra, al final el artista cedía una obra a este señor, ¿ya? Que se llama Salaustiano en el caso de Chile, digamos, muy conocido y muy querido por lo demás por todos los artistas, porque en el fondo, de alguna manera, siempre hizo como de mecena a los artistas. Hoy en día es uno de los coleccionistas más importantes que tiene Chile en términos de obra de arte, digamos, de arte contemporáneo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es un aporte o un canje, digamos, en este caso, ¿ya? O cuando uno tiene que hacer un espacio de televisión, qué sé yo, entonces hace un canje, si tiene acceso a eso, hace un Claro. canje de tanto valorado por especie en relación a un valor de obra, ¿ya? Perfecto. Y por último están los financiamientos, ¿cómo se llama? Eh, de las fundaciones, de las agrupaciones que tienen acceso a los ONG, de, ¿cómo se llama?, del Ministerio de la Cultura, del gobierno regional. El plan de ejecución, durante la ejecución del proyecto, se debe realizar los informes de gestión en las distintas etapas mediante registro físico y de asistencia, fotografía y estadística. ¿Qué significa eso? Que tanto para manejo personal, para manejo de transparencia de todas las personas involucradas y para saber y evaluar después como feedback de lo que han sido el proyecto, uno tiene que ir dejando registro en las diferentes etapas. No hay un proyecto en el cual empieza y termine sin dejar algún antecedente de los procesos que vivió, porque esa es la única herramienta que le va a permitir, primero, trabajar la difusión adecuada posteriormente de sus capacidades personales, mostrar lo que uno es capaz y competente de hacer, y tercero, corregir sus propios errores para no cometerlos la vez siguiente. ¿Ya? Por último, si uno tiene financiamientos que son de tercero, uno tiene que necesariamente rendir esos financiamientos. Por lo tanto, esos registros pasan a ser primordiales. ¿Se comprende eso? Sí. Ya. Sí. La responsabilidad social. Aquí viene la importancia de un proyecto. Todo proyecto artístico debe contribuir a la comunidad de alguna manera para visibilizar los desarrollos y para involucrar a la comunidad en los procesos artísticos ejecutados en un territorio. Propósito. El propósito fundamental de todos nosotros, los artistas, es la de crear audiencia, o sea, generar interés de parte de la comunidad por lo que nosotros hacemos. Si eso no se cumple, jamás vamos a llegar a generar la masa crítica para que se llegue a dar lo que nosotros conocemos como el mercado de las artes. O sea, aquellos coleccionistas que actualmente compran obras son aquellos que empezaron a coleccionar autitos y bolitas cuando chicos en el colegio o cuando eran estudiantes. Si esas personas desde chicos estuvieron vinculados, rodeados de arte y de gente que intelectualmente se encarguen de mostrar cosas que son únicas, jamás un país va a salir adelante, jamás va a generar un patrimonio y jamás va a generar la base para generar un mercado de las artes. Entonces estamos en el fondo perdiendo ese patrimonio que somos todos los que nos dedicamos a hacerlo. ¿Ya? Todos los presentes que estamos hoy en esta reunión y por supuesto todo el mundo más. Informe final, resultados medios de logros alcanzados, es un concepto básico, variaciones durante el ejercicio, dificultades y soluciones, pérdidas y ganancias. Y ahí entonces volver a hacer un FODA para ver exactamente qué pasó desde el escenario inicial al final. Este informe final debiera entregar como resultado un FODA para ver exactamente si nosotros cumplimos el objetivo de llegar donde nosotros queríamos estar. Y si no, ver exactamente los problemas como nos encontramos, ¿ya? Recomendación final. La pauta detallada es un esquema básico para desarrollar un proyecto contemplando diversas variables y podrá ser más simple o más complejo dependiendo de la dimensión y el alcance de cada proyecto. Porque esto en el fondo es igual que un país. Nosotros, una dueña de casa, tiene su proyecto en la casa, tiene exactamente cuando empieza a levantarse en la mañana, hace un proyecto del día y determina cuál va a ser
su comida diaria, va a ver si tiene todos los materiales, qué es lo que va a tener que salir a comprar, dónde lo va a comprar, cuánto le va a costar. En el fondo es lo mismo. Esto es a nivel muy individual o muy macro, pasa a ser exactamente lo mismo. La dueña de casa o el dueño de casa hace exactamente lo mismo. Aquí lo hacemos los dos. Aquí y yo nos encargamos de manejar la casa a la par. ¿Ya? En el caso del artista, yo recomiendo hacer actualmente proyectos asociativos porque consiguen un mayor impacto con menores recursos. Nosotros los artistas no somos gente muy boyante, pero si aprendemos a vestir bien un proyecto y buscar las personas que nos pueden ayudar a desarrollar este proyecto, no necesariamente de forma financiera, sino que en términos económicos, de determinar exactamente, mira, tú tienes, no sé, pues, esta casa que nos está ocupando por tales cosas, o tú tienes, no sé, pues, una empresa de constructora que va a demoler una casa para construir un edificio y está tramitando los permisos. Esa casa está agotada a lo mejor a veces por meses en un sector. Y ustedes como artistas pueden tomarse ese espacio, hablar con la productora, la constructora, y decir, mira, yo necesito que esta casa me la facilite durante una semana porque voy a hacer una exposición aquí. Y entonces ustedes convocan a un montón de artistas, les cobran un porcentaje, pintan la casa entre todos y generan una exposición con una galería que se va mudando de barrio en barrio de acuerdo a las posibilidades existentes en el mercado o de cuando en cuando y de acuerdo al interés de los artistas. Y así van haciendo nuevas ideas de posibles negocios a bajo costo. No sé si me comprenden. Sí, ¿Ya? sí. Generándose las posibilidades de desarrollar proyectos de inversión a largo plazo. Una vez que lograron esos proyectos asociativos de corto plazo, entonces ya cumpliendo con ciertas metas, uno tiene la capacidad de desarrollar proyectos de inversión de largo plazo, porque ya tiene un resultado esperado, ya ha logrado juntar cierto capital, ya tiene un escenario conocido, ya tiene ¿cómo se llama? Un portfolio de actividades que ha desarrollado como negocio, y entonces ya puede uno acercarse a quienes estén dispuestos a financiar proyectos de mayor envergadura a largo plazo. Por ejemplo, los fundamentos de la teoría psicológica, como les decía yo, la Gestalt, que les plantea que el todo es mayor que la suma de las partes. Ujú. Y este es el principio básico que todos los artistas conocemos y que no es distinto en el mundo de los negocios. Nos afecta a todos y si nosotros lo miramos desde nuestro bolsillo, nosotros genialmente vamos a inventar cosas y yo sé que ustedes son capaces de eso porque lo ha demostrado la René cuando empezó con Territorio Simultáneo el 2020 y el potencial que tienen entre manos es enorme, chiquillas. ¿Ah? Bueno, nosotros como Corporación Casaluna, la tercera región, acá un cuadro mío y el logotipo que hiciera la Francisca, la cual es de los grupos aquí presentes está también José Miguel Martí, y después hay otros que ¿cómo se llama? Y la Artista igual que Kitty. yo, Magíster, la Kitty, que es como se llama la Kitty, que es como se llama la parte en gastronomía, ¿ya? Y también hay empresarios y especialistas en turismo y aquellos que tienen otros espacios también que pueden aportar como para desarrollar turismo, arte y gastronomía, que son los tres puntapiés que estamos haciendo nosotros con esto. Y la Francisca que se maneja en todo lo que es la parte mediática y que nos une a todos con la cabeza porque ella es la Y también presidenta. turismo, ¿ah? También ese es mi El turismo, otra sí. guagua. Excelente. Ella es la presidenta de la corporación, Casa Luna. ¿Ah? Sí, harto trabajo por hacer, pero feliz y motivada. Bueno, permítanme felicitarlos a los dos. Nos quedan apenas 5 minutos. O sea, felicitarlos por este proyecto tan interesante. Tu ponencia que fue magnífica, Gonzalo, y además nos abrió otros panoramas. Cada país vive una realidad distinta, ¿no? Pero siempre cuando se presentan este tipo de debates, este tipo de charlas, uno realmente acopia todo ese conocimiento para ver cómo transformar la propia realidad. Así que les estamos sumamente agradecidos por esto, Gonzalo, Francisca, y me dijiste una tercera persona que estaba en este proyecto, además de Kitty. José Miguel Es José Martí. Miguel que nos acompaña. Muy bien. Está. Agradecidos a todos. Realmente fue muy interesante esta ponencia, Gonzalo. Y Muchas gracias a todo el Foto, equipo. foto.
Foto Un de, placer. foto de Secuencia toda la cámara, voy a sala, empezar a Mayo. contar. Ya. Dale, Uno, estoy tratando. ¿Dónde está Norma? dos, Yo ¿Dónde creo está que Norma? lo más rico de todo esto es el intercambio. Esto que estamos haciendo, intercambiar conocimiento, intercambiar ideas, siempre es enriquecedor. Es lo que hablábamos con Gonzalo, Total. es tan importante, es tan importante. Así que Y bueno, esos los lazos que se generan, ¿no? También. pero ya Esos salió. lazos son importantes. y De Definitivamente. amistad.